Patología, pues que ya esta patología sí es de adultos, ¿sí? Ya salimos de las patologías congénitas. Entonces, ¿qué es el síndrome de mala absorción? Como el nombre me lo indica, síndrome de mala absorción, pues es un síndrome en donde hay una mala absorción de los nutrientes. El intestino del paciente no está absorbiendo los nutrientes. Recuerden, ¿dónde es que se absorben los nutrientes? ¿En dónde es que se absorben los nutrientes? En el yeyuno. En el estómago. De castigo la voy a poner a correr de aquí a Soacha y se devuelve. En el yeyuno. ¿Dónde se absorben los nutrientes? ¿En dónde? Me hizo rayar, ¿no? ¿Dónde se absorben los nutrientes? Chicos, acuerden que tienen que estudiar morfo y ahorita la vascularización. En el yeyuno. Entonces, el problema en el yeyuno, el 90%, muy bien, Valeria. El 90% en el yeyuno y 10% en el ilio. Aquí es donde está radicando el problema. Que las criptas, ¿sí? Las criptas intestinales, el intestino microscópicamente, aquí está la lámina basal y es así, con unas criptas, con unas elevaciones donde están las células. Esto es lo que se llama el borde en cepillo. Se le llama así porque parece un cepillo, ¿cierto? ¿Qué está pasando en estos pacientes? Que esto está inflamado, ¿sí? Eso está inflamado. Y pues si está inflamado, las células microscópicas que están ahí metidas, voy a agrandar un pedacitico, las células que están acá, que son las que van a producir para la absorción, van a permitir la absorción, van a producir agua, secretan agua para hidratar ese kilo, ¿cierto? Y van a producir moco y otras sustancias que permiten recoger, captar los alimentos, los nutrientes que le sirve al cuerpo, ¿sí? En estos pacientes esto está dematizado, esto está inflamado, de tal manera que estas células también están inflamadas. Y si están inflamadas, pues no va a haber una producción adecuada de esas enzimas, de esas sustancias que permitan la captación. Entonces, en estos pacientes no va a haber una suficiente o no va a haber una buena captación de los nutrientes. Y esos nutrientes se están perdiendo, se están yendo ¿qué? Pues a través de la materia fecal, que ya podemos imaginarnos uno de los síntomas de esos pacientes que va a ser peso bajo. ¿Por qué? Porque no está captando nutrientes, se están yendo en la materia fecal, esos nutrientes. Entonces esos pacientes van a tener bajo peso, inclusive puede llegar a la desnutrición, ¿sí? Este síndrome, acuérdense que la palabra síndrome de mala absorción quiere decir que es un conjunto de enfermedades que comparten esto, ¿sí? Ahorita vamos a ver unas enfermedades que todas cursan con los mismos síntomas y entonces están metidos dentro del síndrome de mala absorción. Tenemos, por ejemplo, un parásito que se llama la Giardia lamblia, que también produce en el paciente el síndrome de mala absorción, ¿sí? Por eso es que yo les digo que ojo con los pacientes que sufren de colon irritable, porque es uno de los síntomas del síndrome de mala absorción. Y uno le pregunta, no, es que yo sufro de colon. ¿Y cuál es la causa de tu colon irritable? No sé. ¿Y entonces cómo le vamos a manejar ese colon? ¿Qué me toca manejarle a esos pacientes cuando no saben la causa de su colon irritable? Pues manejarle los síntomas, que eso no es el ideal, ¿sí? ¿Cuál es el ideal en un tratamiento? Tratar la causa, la base de la enfermedad, ¿sí? Pero si yo no trato la base de la enfermedad, la causa de la enfermedad, pues ese paciente va a seguir enfermo, ¿sí? Ese paciente va a seguir enfermo y me toca manejarle los síntomas. Entonces, mire, si le da dolor de estómago, tome buscapina, ¿sí? Butilbromuro de iosina. Si se siente sopladito, distendido, entonces le mandamos enzimas digestivas, ¿verdad? Si le da ganas de vomitar, entonces tome Placil o tome domperidona, ¿sí? Pero le traté la causa de la enfermedad. Y entonces el paciente va toda la vida a sufrir del colon. ¿Por qué? Porque no le estoy tratando una enfermedad de base.
Creo que también, no sé si se los dije ahorita o no se los he dicho, o de pronto se los dije en morfo, o de pronto es un déjà vu, de pronto me lo soñé. Lo mismo con el síndrome migrañoso, ¿sí? No, es que yo sufro de migraña. ¿Y cuál es la causa de tu migraña? No sé, sufro de migraña. Y por eso le toca tomar pastillas para los síntomas. ¿Qué tal que esa migraña sea un aneurisma? ¿Le traté la causa? Entonces esperemos que se le perfore el aneurisma para tratarle la causa, ¿cierto? Si se queda vivo, ¿no? Porque si no nos toca tomarle una foto post-mortem al aneurisma para mostrarla en clase, ¿verdad? Puede ser una insuficiencia vascular, que esa paciente por algo que tenga una coartación de la carótida, ¿sí? Y no le esté llegando buena oxigenación, y le mando cada vez que tenga tome Ibuflash, ¿sí? Le manejé la causa. ¿Cuál es la causa? Mala circulación. Hombre, doctor, dele un medicamento que le mejore la circulación y verá que ese paciente se le va a controlar la migraña. Lo mismo sucede con el colon irritable, ¿sí? Muy bien. Entonces, eso es lo que está pasando en el síndrome de mala absorción. Pero básicamente, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está la fisiopatología? ¿Sí? ¿Dónde está la fisiología? La principal causa de un síndrome de mala absorción es que el paciente va a tener deficiencia en la producción de enzimas pancreáticas, ¿sí? ¿Cuáles son las deficiencias? ¿Cuáles son las enzimas que produce el páncreas? Entonces, en la parte exocrina, ¿no? Lipasa, amilasa, tripsina, quimiotripsina, fosfatasa, elastasa, bueno, y otro pocotón, pero esas son como las más importantes. Pero específicamente de esas enzimas que produce el páncreas, ¿cuál es la que principalmente se encuentra baja producción? La lipasa. ¿Por qué? Porque la lipasa es la que metaboliza las grasas. ¿Sí? A ver, ¿a quién le preguntamos? A ver, ¿a quién le preguntamos que esté desordenado o desordenada? Señor Christopher Saray, dígame dónde se metabolizan las grasas. Antón, ¿en dónde? Sí, las grasas. Yo ya vi que se veía el Chavo del 8, ahora te empieza. ¡Ah, las grasas! Ayúdeme, él me lo está señalando que usted me ayude. ¿Dónde se metabolizan las grasas? Regalo 05 en el quiz a la 1. ¿Señor? ¿En la cisterna del filo? No. ¿En el duodeno? Linfa. ¿En el duodeno? ¿Cómo? ¿Duodeno? En el duodeno. ¿No? ¿Me responde o me pregunta? Porque me dice, ¿en el duodeno? Sí, es En el duodeno, en el duodeno. Tercero sí. En el duodeno, acuérdese que el quimo llega al duodeno, a la segunda porción del duodeno, y allá actúan los jugos, ¿qué? Pancreáticos. Para metabolizar las, ¿qué? Las grasas. ¿Vio que repasar morfo paga? Entonces, principalmente la enzima que está deficiente, principalmente la lipasa. Y por eso, como no se van a metabolizar las grasas en este paciente, esas grasas salen a través de la materia fecal y ahorita vemos cómo salen. Obviamente, el paciente tendrá deficiencia de otras enzimas pancreáticas, como la amilasa, la tripsina, que ellas van a metabolizar los carbohidratos y las proteínas. Entonces, lo que yo les decía, por eso ese paciente está perdiendo todos estos nutrientes. ¿En dónde? En la materia fecal, y por eso el paciente es de bajo peso, inclusive desnutrido. Y el paciente llega y le dice, hombre, pero es que yo como y no engordo. Entonces, no puede ser colon o puede ser tiroides, ¿cierto? Pero es que, doctor, ¿qué pasa? Que yo como a veces y parezco una paloma. Como enseguida. Y usted viene a comer mi materia fecal, doctor. ¿Sí? Entonces ya digo, ahí no es tragoides. Ahí es colon, síndrome de mala absorción. ¿Qué es lo característico? Bueno, esto.
Eso es un inodoro. Hago la aclaración. Y ese colon tan raro de ese paciente. El signo característico de un síndrome de mala absorción se llama esteatorrea. Esteatorrea. ¿Y qué es la esteatorrea? Deposiciones líquidas, amarillentas y con mucha grasa. ¿No es que la grasa no se está metabolizando? Claro. Entonces, si ven la grasa ahí pegada donde el hilo de la señora Blanca. Bueno, en menor proporción en algunos pacientes, pero es como muy distante la proporción, en algunos pacientes tienen deficiencia de ácidos biliares, ¿sí? Y ya alteraciones a nivel de la mucosa, la inflamación, ¿sí? Que me genera, por ejemplo, el parásito, ¿no? La Giardia lamblia. Mire, en un examen de materia fecal, ¿cómo se le ve a estos pacientes la grasa? Pura grasa. ¿Sí? Otras causas, además de la giardia, otras causas. Entonces, tenemos unas enfermedades, 3 enfermedades, que son la enfermedad celíaca, el escroto tropical y la enfermedad de Whipple. Hablemos de la enfermedad celíaca. Quizás, bueno, hasta hace muchos años, digamos que hasta hace como unos 15, 20 años hacia atrás, la enfermedad celíaca era la principal causa de síndrome de mala absorción a nivel mundial. ¿Por qué? Porque la presentaban principalmente los pacientes vegetarianos. ¿Por qué? Porque como ellos no comían carne, ningún tipo de carne, que es la principal fuente de proteínas, ellos tenían que suplir esas demandas de proteínas. ¿En qué? En el gluten. De hecho, hace muchos años, ustedes estarían pequeños, vendían el gluten, parecía como un salchichón, así en tubito, vendían el gluten y los pacientes lo único que hacían era cortarlo al estilo salchichón en rodajitas, y esa era, entre comillas, pongo la carne de ella. ¿De dónde sale el gluten? Sale del trigo, ¿sí? Entonces, digamos que muchos pacientes salían con síndrome de mala absorción y se dieron cuenta que era por eso, entonces ya empezaron a suspender el gluten. Entonces fíjense que ya hoy día tenemos muchas propagandas o en muchos productos dicen, sobre todo en galletas, free gluten, o sea, libres de gluten, ¿sí? Entonces, ¿qué les tocó a estos pacientes vegetarianos? Buscar la fuente de proteínas en otros alimentos que no fuera el gluten, que no fuera el trigo. Entonces apareció ya el tofu, la soya, ¿cierto? Que es como hoy día ellos utilizan o tratan de recuperar la proteína. Muy bien. ¿Señora? No sé. La otra enfermedad, la enfermedad de, el escroto tropical. El escroto tropical, que es una enfermedad como complicación de enfermedades crónicas del colon general, principalmente por bacterias, gastroenteritis. Esos pacientes que sufren constantemente de gastroenteritis, con el tiempo me pueden generar un síndrome de mala absorción. Digamos que no es muy común. ¿Por qué? Porque pues hoy día nosotros nos cuidamos de muchas comidas, ¿no? ¿Dónde podemos conseguir fácilmente? ¿Dónde podemos conseguir fácilmente hoy la gastroenteritis? ¿Sí? Pues comiendo en la calle, ¿verdad? Comiendo en la calle, así, que esos perritos, esas hamburguesitas que venden en la calle, las empanaditas que venden en la calle, que de repente no tienen muy buenas normas de asepsia y todo ese tipo de cosas. Entonces, no le estoy haciendo mala propaganda a los vendedores, por ejemplo, esas fruticas que venden en la calle, ¿sí? ¿Cierto? Que a veces compramos, ¿verdad? Y finalmente la enfermedad de Whipple, que no es muy frecuente en nuestro medio, porque esa es más frecuente como por allá en el otro lado del charco, ¿sí? Allá como en Europa y esas vainas, ¿verdad? Entonces, estas son el borde del cepillo que les decía, es esto. Esto es microscópico, ¿no? Pero las criptas, mire, son más grandes. Simplemente que miren estos pacientes como esta sería una cripta normal, ¿no? Mire cómo se ha perdido la cripta, ¿sí? Se ha perdido el borde del cepillo, ¿sí? Como si agarrara
cortara el cepillo, ¿verdad? Se va perdiendo y en la medida que se va cortando, se va inflamando, pues obviamente se va perdiendo la producción de estas enzimas y es cuando aparece el síndrome de mala absorción. Mire las criptas y ahí es donde están las células, ¿sí? Las diferentes células que producen las diferentes enzimas que permiten la absorción de los nutrientes, ¿verdad? Miren las células caliciformes tan bonitas que se ven. Bueno, muy bien. Ok. Preguntas, dudas, inquietudes.